empecé a publicar en el 92 un artículo, Telépolis se tituló, en una revista, en fin, con prestigio en España. Luego ya esto me animaron a publicarlo como libro, lo escribí, y en el 94 publiqué ese libro en donde afirmaba que las tecnologías de la información y de la comunicación, y en particularmente Internet, pero también el dinero electrónico, es decir, los cajeros, las redes de cajeros bancarias, de crédito y de débito, y otras tecnologías permitían interactuar, relacionarse a distancia, y de ahí afirmé, propuse la hipótesis de una ciudad global en donde, en lugar de relacionarse las personas a corta distancia, en presencia y con la vecindad, se podía relacionar independientemente de los cientos o miles de kilómetros, y eso pues sucedió, ¿no? Sucedió ya sucedía, pero a partir del momento en que surge el ciberespacio como tal, que es 1994, Internet ya existía, pero hay un momento en el cual Internet genera el ciberespacio, y allí pues se convierte el ciberespacio en un ámbito de negocios, entran empresarios, entran masas de millones. Hasta entonces Internet era una red científica y académica, universitaria, también de defensa, pero en cualquier caso Internet propiamente era una red universitaria. Pero en el momento en que pasa de ser universitaria a ser una red abierta a todo el público, se produce una auténtica explosión, y ahí precisamente por eso yo pienso que puede haber una ciudad, puesto que cualquier cosa que se hace en una ciudad se puede hacer en Internet. De ahí surge la idea de Telépolis. Yo sigo, eso produjo mucho impacto en España, no solo en España, porque es un libro que se tradujo, etcétera, y publico Cosmopolitas Domésticos, que es esta misma idea, pero en casa, o sea, estando en casa, si uno está ante las pantallas, es un cosmopolita, o sea, puede estar en cualquier lugar del mundo, cosa que también sucede, ¿no?, hoy en día, a través de la televisión, a través de Internet, a través de los celulares, etcétera, ¿no? Y ya en el 99 publico otro libro que se llama Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno, que me dan el Premio Nacional de Ensayo por ese libro, y ese libro pues ya es un libro ya más serio, más sistemático. O sea, los dos primeros fueron ensayos puros y duros, mientras que Los Señores del Aire ya es una obra con una teoría, con una aportación conceptual, y bueno, yo ya he publicado todo lo que yo tenía que decir, por así decirlo, ¿no? Y ahí me callo durante unos años. Ahora las cosas han ido más o menos en la dirección que yo pronostiqué que sucedería, y ya pues 15, 20 años después vuelvo a estar presente, y en concreto con el libro Tecnopersonas, y este último libro, No hay derecho contra las redes, que eso ya son libros, puesto que la evolución de este nuevo espacio virtual, este nuevo espacio electrónico, ha ido en una dirección feudal, o sea, no ha ido en una dirección ciudadana, sino que más bien hacia un ámbito, no se ha democratizado en absoluto. Aunque hay miles de millones de usuarios, ninguna de las grandes plataformas son democráticas. Los usuarios no han elegido, o sea, a Zuckerberg, por ejemplo, ni a Elon Musk, o sea, digamos, y democracia significa que quien manda es elegido por aquellos que le siguen, etcétera, etcétera, ¿no? No solo significa eso democracia, tiene que haber poder poder judicial, tiene que haber poder parlamentario, no solo poder ejecutivo, y entonces pues tanto lo que llamamos los señores del aire, los señores de las redes, son grandes estructuras, diríamos, absolutistas, en donde el poder es absoluto, y el consejo de administración de estas empresas hace lo que les da la gana, pone normas absolutamente obligatorias para todos sus usuarios. Se le puede calificar de tiranía. Yo en el año 99 hablaba de súbditos, ¿no? Pero ahora ya he dado el paso y hablo de vasallos ya directamente. Es decir, que los usuarios, al pinchar acepto y al actualizarse, aceptan las normas que les pongan, y aceptan a ojos ciegas, ¿no? Y entonces yo considero que eso es una actitud irracional por parte de las personas. Se está perdiendo la noción de ciudadanía en ese espacio telemático, en el espacio virtual. Es decir, que hay democracia en los estados, en las ciudades, en los ayuntamientos, pero no hay democracia en este nuevo espacio que yo llamo tercer entorno.
este libro aporta, explicita algo que yo ya había dicho en mi libro del 99, pero ahora ya lo analiza. Y es que al usar cualquier dispositivo o cualquier software, cualquier persona, aunque haya comprado ese software o el dispositivo, tiene que decir acepto, ¿no? Y entonces ahí las empresas ponen unas condiciones de uso, que se llaman términos de uso técnicamente. Bueno, pues esas, yo ya decía en el 99, porque había mirado ya esas condiciones, cosa que nadie hace. Eso es lo que se llama la letra pequeña, y es realmente pequeñísima, pequeñísima. Lo hacen a propósito, es decir, quieren que la gente no se entere. Se está firmando un contrato, y se está firmando un contrato terrible, en unas condiciones en donde yo en el 99, uno renuncia a sus condiciones de ciudadano español, al decir acepto, no es broma. O colombiano, o sea, es decir, y esto todo el mundo lo ha hecho tan contento, o sea, como claro, es tan fascinante, tan maravilloso las pantallas hoy en día y las redes sociales y las noticias y la información, entonces vamos, sobre todo los chicos y chicas jóvenes, de esto no pueden vivirse fuera de ese espacio, ¿no? De lo que llamamos tercer entorno, fuera de internet, digamos, ¿no? Entonces aceptan lo que haga falta, o sea, y entonces claro, las grandes empresas han ido poniendo unas condiciones ya mucho más leoninas de las que eran en el año 99. Entonces, en particular, en el año 99, hoy en día, desde hace 10-15 años, todo lo que hace un usuario queda archivado, grabado y registrado en centros de datos, con lo cual todo lo que hace, con quién se relaciona. Entonces, no me refiero solo a la privacidad, me refiero a la intimidad. Yo distingo entre la intimidad y la privacidad. Si una persona está haciendo, pues qué sé yo, una relación amorosa, vamos a poner, o bueno, puedo poner el ejemplo de se está confesando por internet. La confesión está admitida por la Iglesia Católica por internet. Entonces, claro, había el secreto de confesión. En el confesionario era una relación íntima, o sea, esto es San Agustín, ni más ni menos, quien definió la noción de intimidad, ¿no? Entonces, vamos, las grandes empresas pasan olímpicamente de la intimidad de San Agustín y por supuesto, de las normas que un Estado puede tener en defensa de los derechos privados, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos ante un modelo ya despótico de poder, o sea, se ha agravado muchísimo el grado de poder sobre los usuarios que tienen las empresas de servicios, dicen ellos, pero por acceder al servicio, en realidad eres tú quien les sirve a ellos. Ellos llaman que te están prestando un servicio y si quieres lo dejas, pero claro, la gente, en términos reales, dejarlo no puede, porque la vida hoy en día depende de estar en internet, en las redes, etcétera, etcétera, ¿no? O estar visibilizado, vamos a suponer. Entonces, como están obligados por motivos de presión social a estar, entonces son explotados literalmente sin darse cuenta de que están siendo explotados. Pero claro, como la cosa es fantástica, el personal está encantado, pero ha firmado unas condiciones absolutamente salvajes. Pues esta es la novedad de este libro mío, ¿no? Y por eso digo, no hay derecho a poner esas normas, ¿no? Hay conglomerados. Bueno, mi hipótesis ya en el año 99, pero ahora mucho más, es que no son los estados los que mandan en el tercer entorno. Los estados mandan sobre los territorios y sobre sus jurisdicciones, ¿no? Pero en el aire no. En las redes telemáticas eso fluye, todos los flujos de información, los flujos de datos funcionan o por redes telemáticas por el aire o por redes de fibra óptica subterráneas que las propias grandes empresas tienen. O sea, es decir, estamos hablando de unas infraestructuras gigantescas, costosísimas. A esto se le llamaba en los años 90 infraestructura mundial de la información e infraestructura nacional de la información. Las grandes empresas dijeron, nosotros construimos esas infraestructuras, los estados dijeron, oh, qué bien, dinero que nos ahorramos, y aparte, de paso les dieron dinero, o sea, porque Telefónica de España, por ejemplo, fue comprada, salvajemente, ¿no? O sea, fue privatizada, salvajemente, y no quiero entrar en las comisiones y en la corrupción que pudo haber en esas grandes operaciones. Entonces, los estados habían construido unas infraestructuras de la información, las privatizaron, y las grandes empresas entonces se hicieron con toda la infraestructura de Internet. Esto lo llamo la conquista de Internet. O sea, Internet existía, sigue existiendo, pero ha sido conquistado. Hay zonas pequeñitas ya de Internet que son libres y en donde uno funciona como un ciudadano normal y corriente, pero el 90% de Internet es feudal, tiene una estructura feudal. Esta es la hipótesis, pues un poco combativa y enérgica que defienden este libro.
precisamente por eso hablo de tercer entorno y no de Internet o de espacio virtual o de espacio digital, que acepto todas esas expresiones, pero si yo introduzco el concepto, eso es un concepto filosófico, de tercer entorno, es porque equiparo en relevancia el tercer entorno al segundo y al primero. Entonces el primero es ni más ni menos que la biosfera, el segundo es ni más ni menos que las ciudades y los estados. Entonces si se dice que estamos ahora ante un tercer entorno, se está diciendo esto va a ser tan importante como ha sido la biosfera para los seres humanos y para los animales, o tan importante como ha sido para las ciudades, para los países, las naciones, etcétera, la organización territorial de los estados, ¿no? Es una tesis, por lo tanto, muy fuerte. El término tercer entorno tiene una carga conceptual enorme, gigantesca, ¿no? Y por eso yo siempre digo que el tercer entorno es mucho más amplio que Internet, incluye las redes militares, las redes financieras, incluye la Deep Internet, la Internet profunda, o sea, y por lo tanto el tercer entorno es un concepto que yo entiendo que no se pueda popularizar, porque es un concepto filosófico, pero a mí sí me ha permitido, desde ese concepto, emitir hipótesis que más o menos se han ido cumpliendo, ¿no? La ventaja del método hipotético deductivo, o sea que uno, si tiene de verdad conceptos y una teoría, de esos conceptos y de la teoría saca deducciones, y es lo único que he hecho. En el 99 yo propuse una teoría, de origen matemático, por cierto, de este tercer entorno tiene una topología, una métrica, perdón, que no es euclídea, y una topología que no es recintual, sino reticular, y de esas dos, yo soy matemático de origen, de esas dos hipótesis matemáticas salían consecuencias múltiples por deducción. Y no era, por lo tanto, que yo tuviera ninguna bola de cristal, sino que una teoría y consecuencias de esa teoría. Entonces otros mantenían otras teorías y yo he procurado no pelearme con nadie, porque yo ya sé que estas cosas están muy mediatizadas por la publicidad, por intereses políticos, intereses económicos, ¿no? Entonces yo he seguido mi ruta conceptual, filosófica. Ahora, eso sí, ya en el momento en el cual se llega a grados de ejercicio de poder ya despóticos, tiránicos, entonces ya me he sentido obligado a intervenir enérgicamente diciendo no hay derecho. En mi libro del 99, el apéndice final era sobre la educación en el tercer entorno. Y yo hacía propuestas, háganse redes educativas telemáticas gestionadas por las propias comunidades universitarias o docentes en general, pero eso pues no se hizo, a pesar de que yo tuve el apoyo de la Organización Internacional de Estados Iberoamericanos. En el programa educativo, precisamente, presentamos propuestas de una organización internacional, no propuestas mías, ¿no? Digamos, a la ONU, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Propusimos, en concreto, en lengua española, redes telemáticas educativas, pero en el ámbito hispanoparlante. Incluso el propio presidente Chirac, el presidente de Francia, propuso una alianza entre francófonos, lusófonos e hispanoparlantes que funcionó. Se intentó, yo estuve varias veces en París, en Lisboa, es decir que en el año 2003, desde 2000 que yo publico y me dan el premio, al 2003, a mí me llama mucha gente, digamos, de alto nivel, para hacer propuestas, y yo hice las propuestas. Entonces el momento clave en la trayectoria, no en la mía, sino en general, es cuando la ONU convoca la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, y ahí estamos todos a favor de la educación telemática abierta e interactiva entre los agentes educativos, pero en el momento en que ponen la ONU misma delega la construcción de las infraestructuras a las grandes empresas, ¿qué ocurre? Que las grandes empresas han organizado sus propios sistemas educativos. No hay universidad, ni siquiera escuela ni instituto de enseñanza secundaria en España que no utilice las plataformas estas privadas. ¿Qué ocurre? Para estas plataformas privadas esto ya es el emporio, ¿no? Porque todos los datos de los chicos y chicas jovencitos, todo lo que hacen, lo que piensan, cómo gestualizan, cómo se visten, cómo se mueven, lo tienen a través de las redes. Entonces para ellos, claro que son gratuitas todas estas redes, ¿cómo no van a dejarlas gratuitas si es un negocio extraordinario? Entonces el término adecuado a utilizar es la minería de datos, data mining, ¿no? Es un término técnico, ¿no?
Entonces, en estos momentos, lo que es la educación a través, me da igual, de Zoom, de Meet, de Google Meet, de cualquier empresa, o sea, porque también los chinos exactamente igual, o sea, es decir, China es un país tecnocapitalista, será comunista en el segundo entorno, en el tercero es más tecnocapitalista que los Estados Unidos de América, lo digo porque he estado en China y estuve en el año 2000, entonces bueno, dejo lo de China para no despistarme, no volviendo a la educación. Entonces en este momento, cuando aparece la inteligencia artificial, que no he hablado nada de la inteligencia artificial, entonces hay otra vuelta de tuerca, porque ya no es solo que todos los datos de las interacciones educativas que se producen a distintas edades son captadas como datos, como imágenes, como conversaciones, como conocimiento, es decir, el conocimiento universitario. YouTube en este momento la Wikipedia la consultamos muchos, pero YouTube la consulta todo el mundo, o sea, yo mismo, a mí cuando alguien, yo estoy en YouTube, tendré más de 150 conferencias, ¿no? Entonces a mí la gente me conoce por YouTube, ¿no? Y si quieres saber, no van a venir a nuestro seminario, que es donde de verdad pensamos y reflexionamos, ¿no? Sino, a ver este señor qué dijo, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que entonces sí, yo salgo ahí en YouTube, pero salgo acompañado por toda la publicidad del mundo. Hombre, vamos a ver, imagínate que yo fuera a la universidad con carteles publicitarios, ¿no? Pero me dirían, oiga, que está usted en un espacio académico, ¿no? Pues esto sucede en toda... Y las universidades, se callan, o sea, ¿por qué? Pues porque no hicieron las infraestructuras, no asumieron el coste y sus propios técnicos, que los tienen, no se han animado porque, vamos, en segundo, hay otro factor, claro, y es que si hay un buen técnico en redes, un buen informático, etcétera, la universidad le ofrece un determinado salario y cualquier empresa de esta le ofrece el triple o el cuádruple o 5 veces más. Con lo cual, cuando salga alguien bueno también de imagen, inmediatamente es captado por estas grandes empresas, con lo cual es una situación realmente grave para la educación. Termino diciendo que para mí estos señores del aire, como yo los llamaba, o señores de las redes, es el tercer agente educativo. Esto ya, el tercer agente, está la familia, está la escuela, pero ha surgido un tercer agente, que son precisamente los señores del aire. Ir a casos concretos, ¿no? Una metodología de casos concretos, que son los que levantan los criterios éticos, ¿no? Que es la adicción, ¿no? La adicción es un gran tema y ahora está en el centro del debate, la adicción. O sea, precisamente va muy ligado a la inteligencia artificial. O sea, en el momento en el cual estas tecnologías pasan que es a partir de 2020, inteligencia artificial hay desde el año 1970 y sigue funcionando, pero no es lo mismo a la inteligencia artificial. Hay 4 o 5 generaciones de inteligencia artificial, ¿no? Las 4 primeras siguen funcionando, y lo que pasa es que no suscitan las expectativas que generaban al principio, mientras que la inteligencia artificial generativa hace maravillas, y entonces claro, es un negocio brillante, hay millones, pero miles de millones de inversión en China, en Estados Unidos, y por lo tanto, digamos, el poder financiero en este momento utiliza, y a través de empresas, estas grandes empresas transnacionales, utiliza la inteligencia artificial no solo ya para obtener datos de los usuarios, que esto ya lo hacían las tecnologías anteriores, sino para, con esos datos, entrenar algoritmos con esas enormes bases de datos, y entonces ahí ya prever lo que tal persona, tal otra, o tal institución, tal otra, va a hacer en función de los datos, ¿no? Y efectivamente la inteligencia artificial se vuelve altamente productiva. Hoy en día ya no se hacen estudios de mercado en base a encuestas. A encuestas me refiero de ir por las casas y usted qué prefiere, este producto u otro. No. Simplemente con estudiar lo que la gente compra en los supermercados y tratarlo con inteligencia artificial, se sabe ya las preferencias individualizadas o colectivas como grupos, ¿no? Con lo cual, para el mercado, para las estrategias empresariales, claro, todos estos señores del aire, esos datos los venden a muy buen precio a las empresas industriales de la alimentación. Entonces,
la adicción. Entonces lo de la adicción es mucho más grave, eso sí que indigna éticamente, ¿no? Y es que hay algoritmos ya hoy en día, desde hace 6, 7 años, no más, que tienen dos objetivos. Uno, atraer la atención, o sea, esos algoritmos no transmiten conocimiento ni nada, están diseñados por grandes expertos en psicología cognitiva, o sea, gente que sabe mucho y que está al servicio de estas grandes empresas, pero que es normal, les pagan una millonada, ¿no? Me refiero que no solo hay informáticos, ¿no? También hay psicólogos cognitivos que saben cómo funciona la mente, pues, de un niño de un niño a los 5 o 6 años o de un adolescente a los 13, 14 años. Y entonces, efectivamente, saben, y lo saben empíricamente, porque son tecnocientíficos, utilizan tecnología, pero método científico, saben perfectamente, digamos, cuáles son las preferencias, los gustos. No solo conocen el historial de lo que hace cada persona, sino sus preferencias, gustos, sus tendencias, ¿no? Y entonces ya con esto el negocio está montado. El negocio adquiere mucho mayor volumen, las expectativas de negocio, y por eso gran cantidad de fondos de inversión invierten en inteligencia artificial, y todas estas grandes empresas, ha surgido OpenAI, ha surgido DeepSeek en China, pero en este momento Google ya se ha lanzado a la inteligencia artificial, Apple, que es la que más se ha resistido, también ha dicho que, y por supuesto Meta, X, no hacen más que inteligencia artificial. Es decir, que estamos ante un nuevo sistema tecnológico que ya es de datos masivos en los cuales uno puede meter algoritmos de adicción. O sea, el algoritmo atrae, en primer lugar, son algoritmos muy eficaces, cognitivamente testados, ¿no? Primero atrae la atención, y una vez que ya te ha pillado, entonces cómo mantener la atención, y como te conocen porque tienen todos tus datos, si tú en un momento te despistas y te vas en la pantalla por otra dirección, inmediatamente te sacan un estímulo que te vuelva. Son como perros pastores en rebaños, ¿no? O sea, que en un momento dado te ponen un estímulo, no ladridos, son muy amables, son muy simpáticos, ¿no? Por favor, ¿por qué no vuelve usted conmigo en lugar de irse con la competencia? Son así, o sea, y eso, el ChatGPT, en ese sentido, vamos, es que es el halagador mayor que hay. Y ya Hegel ya avisó contra el lenguaje del halago, o sea, el halago es lo más peligroso que puede haber, o sea, es decir, quien halaga miente siempre, y ChatGPT no hace más que halagar a sus usuarios. Pues yo recomiendo hacer pequeños grupos, en un programa universitario me refiero, y en las diferentes titulaciones, pequeños grupos interdisciplinarios, de tal manera en donde los protagonistas son los estudiantes, los chicos y las chicas, ¿no? Y entonces se les pone a hablar de tal y cual cosa, pero en una red educativa controlada por la propia universidad, en donde los datos van al centro de datos de la universidad, y por lo tanto es abrir un canal, eso se puede hacer. Entonces vas al aula, y en lugar de estar el profesor perorando entonces haces una red telemática educativa, y el profesor interviene allí, pero ha de estar controlado los datos por las pequeñas redes, temas concretos bien diseñados, una programación de la educación para el tercer entorno, sin aulas, aulas red, o sea, aulas red desde el Valle, desde la Universidad del Valle, y claro, eso permite, por supuesto, colaborar con otras universidades sin problema ninguno, en determinados ámbitos. Si la Universidad del Valle no tiene expertos en tal materia, o en cuestiones audiovisuales, claro, o de comunicación, quiere colaboración, pues hace un convenio con la Universidad, la que sea, y estas redes universitarias, pequeñas redes, pero gestionadas universitariamente, esta sería mi propuesta básica. Y lo segundo, incorporando a los estudiantes a esta actividad. Es decir, que no sean los profesores que lideren esto, porque los profesores no tienen ni idea de cómo se funciona el tercer entorno. Son los chicos y las chicas quienes saben, y por lo tanto ellos son los que tienen que aportar el conocimiento praxiológico, práctico, el saber hacer,
y ya los profesores aportarán la teoría, el conocimiento teórico, las hipótesis, los conceptos, ¿no? Entonces hay que incorporar a los estudiantes activamente a esas redes y premiándoles por ello, o sea, claro, quien colabore bien en esto, saca nota, sin examen ya ninguno, o sea, evaluación continua, pero evaluación en redes telemáticas y no con el examen, porque el examen lo van a hacer con el ChatGPT. Los filósofos de la ciencia y de la tecnología estamos muy atentos a lo que sucede con la ciencia actual y con la tecnología actual. Entonces, como tenemos una formación precisamente filosófica, es decir, elaboración de conceptos, búsqueda, elaboración de hipótesis, propuesta de hipótesis, contrastación y en su caso, a ver si se hallan leyes incluso, o teorías, ¿no? Pero esto cualquier filósofo de la ciencia lo sabe, es el ABC, o sea, entonces se trata de ponerlo a practicar esto. Y ahí yo creo que los filósofos de la ciencia y de la tecnología, los epistemólogos en concreto, y los filósofos de la tecnología tienen un papel importante incluso en esas redes educativas. Debería de haber en cada una de esas redes pequeñitas al menos una persona con una formación en filosofía de la ciencia y de la tecnología.